Vamos a hacer una oración para dar inicio al tema de hoy. Vamos a orar. Querido eterno Dios, te suplico, Padre amado, que en el nombre de Jesús nos puedas iluminar, nos puedas permitir conocer la verdad de tu palabra. Que el Espíritu Santo pueda descender y estar con nosotros. Condúcenos, Padre amado, danos palabras que nos preparen, que nos ayuden para llegar a la vida eterna. Con tu bendición y tu dirección, abriremos tu palabra el día de hoy. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en el mundo siempre se ha dicho que cuando uno nace pecador, ¿verdad? Y por consiguiente se realizan estas prácticas de bautizo de bebés. Pero realmente es como así ordena la Biblia, porque si bien es cierto, hay dos cosas que heredamos de Adán y Eva. ¿Ya? Hay dos cosas. Pero eso no significa que uno deba de bautizar a los bebés. A veces decimos que nacemos con el pecado original, pero el pecado original no aparece en la Biblia. Esta es una herejía que se enseña mucho en muchas otras iglesias, hermanos. Entonces, esta confusión, hermanos, radica en los términos de pecado y tendencia al mal, ¿sí? Hay dos cosas que heredamos de Adán y Eva. Y vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién dice que entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Queridos hermanos, la primera cosa que heredamos de Adán y Eva es la muerte física, que todos afrontaremos tarde o temprano. Porque cuando Adán y Eva estaban en el Edén, para poder vivir para siempre, ¿de qué dependía? Del fruto de la vida, para que ellos puedan vivir. Pero cuando ellos fueron desterrados del jardín del Edén, ya no estaban dispuestos, o mejor dicho, ya no estaban para comer el fruto que Dios les había proporcionado, sino que estaba fuera de su alcance, lejos. Y por eso es que Adán y Eva, con el tiempo, llegó a morir. Adán vivió hasta los 930 años. El hombre más longevo de la tierra era Matusalén, que vivió hasta los 969 años. Queridos hermanos, y otra cosa más que heredamos de Adán y Eva es la tendencia al mal. Algunos confunden el pecado con tendencia al mal y sostienen que nacemos pecadores, que cuando un bebé nace ya es pecador. Pero en primer lugar, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Hermanos, este es un gravísimo error cuando alguien dice que nacemos siendo pecadores. Porque el pecado no se hereda. No podemos heredar el pecado de nuestros padres, porque cada uno carga
el propio pecado. El pecado es la elección de cada uno. Es la elección de usted y el mío. Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. La palabra de Dios dice lo siguiente: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. ¿Qué está diciendo el texto? Que vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros niños no saben lo que es lo bueno y lo malo. Por lo tanto, si no saben lo que es lo bueno y lo malo, no hay pecado. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Hermanos, vamos a ver otro versículo. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Queridos hermanos, aquí es bien claro lo que está diciendo. Dice que todas las almas, o sea, todas las vidas son de Dios. Tú eres de Dios. Pero cuando pecamos, moriremos. ¿Me dejo entender, hermanos? El hombre que peca, esa morirá, dice. Queridos hermanos, vamos a ver también qué es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué más dice? No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, hermanos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraída y seducida. ¿Entendieron, hermanos? Voy a dar lectura en otra versión para entenderlo aún mucho mejor, ¿sí, hermanos? Ya Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguien tenga una tentación, la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo da luz al pecado, y el pecado, una vez ha crecido, conduce a la muerte. ¿Qué está diciendo el versículo, hermanos? Que el pecado es deseo ¿de qué? ¿La muerte? De la carne. Es deseo, hermanos. Es un deseo que te atrae. Te voy a poner un ejemplo. Ya, no sé si es la mejor, no sé si es
Vamos a decir que a mí me gusta comer, ¿ya? Ya comí, pero quiero seguir comiendo más. Eso se llama glotonería. Glotonería, hermanos. Entonces, quiero seguir comiendo porque me atrae, me gusta, me es apetecible. No puedo. Esos son mis deseos carnales. Entonces yo pregunto, ¿un bebé, un recién nacido, tiene deseos, tiene tendencia? No, un bebé no tiene, porque no sabe lo que es bueno y lo que es malo. O sea, sí tiene la tendencia, pero esa tendencia va a ser cuando crezca. Ahí lo tiene, pero no ahora. Entonces dice que somos seducidos y luego el deseo da luz al pecado. ¿Y sabes dónde inicia el pecado, hermanos? ¿Dónde inicia el pecado? ¿Dónde inicia el pecado, hermanos? El pecado inicia en la mente, hermanos, y se ejecuta en acciones que son pecado. Basta con que usted en su mente ya ha codiciado, es pecado. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 28. La palabra de Dios dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Corazón es símbolo de mente, de pensamiento, hermanos. Entonces, cuando usted ya ha codiciado algo o ya ha visto algo ilícito, no necesita llevarlo a la acción, sino que en su mente ya ha pecado, hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón, en otras palabras, porque del pensamiento salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Querido hermano, antes de que usted dé paso a la acción, ¿dónde se inicia? En la mente, hermanos. Yo no creo que alguien sin antes pensar lo haya llevado a la acción. O así, no, pensé sin actuar. No, siempre en nuestra mente está ahí el hacer, el practicar, hermanos. Hermanos, ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, hermanos. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley, infringir, violar la ley, romper la ley. Te doy un ejemplo. Aquellos conductores que manejan, hay una ley establecida que no puedes pasarte cuando el semáforo está en rojo. Y si tú con tu vehículo pasas el semáforo rojo, ¿qué estás haciendo? Infringiendo una ley que está en la tierra. Por lo tanto, mereces multa. El pecado es infracción de la ley. Y yo te pregunto, ¿un bebé podrá infringir la ley? No, porque no tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. No sabe. Lo que sí heredó es la muerte. Tarde o temprano ese bebé va a morir.
No se sabe cuándo. Tal vez cuando sea viejo, tal vez cuando sea adulto, en algún momento. La otra tendencia es la otra cosa que heredamos es la tendencia al mal. Por eso Pablo decía, ¿no? Que en mi mente está en querer guardar la ley de Dios, pero en mi carne está a servir al pecado, dice Pablo. Hermanos, la tendencia al mal no es pecado. Tener tendencia al mal no es pecado, ¿sí? ¿Qué es pecado? Quebrantar la ley. Ese sí es pecado. Pero tener tendencia al mal, no. A no ser que usted se deje llevar por esa tendencia y dé fruto al pecado. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero no dice que en el pensamiento que uno piensa ya en tu mente ya es pecado. Por eso, exactamente, a eso estoy yendo. O sea, cuando tú en tu mente ya lo pensaste, ya estás pecando. Pero la tendencia no. Tú puedes resistir a eso. Puedes decir no. Es como de antes en la lección de escuela sabática se habló. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. O sea, no está hablando que de manera literal vas a cortar y te desprendes. No. Sino que de manera espiritual. Si hay algún pecado estás acariciando y quieres dejarlo de una vez, empieza a dejarlo, aunque duela, aunque te cueste. Tienes esa tendencia. Jesús fue tentado, ¿sí o no? Jesús fue tentado, pero él no se dejó vencer por la tentación, hermanos. Entonces, a no ser que cedamos pues ante la tentación, ¿no? Diversas tentaciones se te van a presentar en la vida, pero usted decide si caer o no. Vamos a ver qué es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 22. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 22. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Voy a leer otra versión, sí, hermanos, para poder llegar a algo más claro, porque algunos no logran entender este versículo, ¿sí? La versión, traducción lenguaje actual, ¿ya? Esto solo lo tomo para poder entenderlo con más claridad la versión, ¿sí? Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Que dice, obedezcamos al Espíritu de Dios. Porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está contra los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. ¿Por qué no estamos obligados a obedecer la ley cuando estamos en el Señor? Cuando obedecemos a Dios. Porque simplemente no estamos invalidando la ley. No hay la necesidad. Porque la ley son para ¿quiénes? Para los pecadores. Pero cuando usted obedece la ley de Dios, ¿qué ley va a venir sobre usted? Ninguna. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a falsos dioses, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto
como ya lo había dicho antes, o ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Palabra de Dios, queridos hermanos. El ser humano, hermanos, al no tener la fuerza en sí mismo para vencer el pecado, hermanos, porque con nuestra propia fuerza no podemos vencer. No vamos a poder vencer. Es muy difícil. Para eso necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Ya es muy conocido estos versículos, pero vamos a ver qué es lo que dice. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez en el vientre de su madre puede entrar y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, la única forma de vencer el pecado es formando parte de las filas de Cristo. En otras palabras, entregando tu vida al Señor a través del bautismo. Una preguntita, hermano. ¿Y a Adán y Eva quién le bautizó? ¿San Juan Bautista? No, Adán y Eva nadie lo bautizó. Simplemente la promesa para que ellos puedan ser perdonados sus pecados era que ellos debían sacrificar un cordero que representaba o simbolizaba a Cristo. Cuando ellos sacrificaban un cordero sin mancha, entonces sus pecados eran perdonados. Pero hoy, como el verdadero cordero ya murió en la cruz, y para aceptarlo a Él como nuestro Salvador y formar parte del reino de los cielos, debemos ser bautizados y nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida, hermanos. ¿Amén? Queridos hermanos, con nuestras propias fuerzas no podemos vencer. Vamos a ver qué es lo que dice también segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice así: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Queridos hermanos, Dios nos ha dado promesas para huir de las pasiones, para huir de las tentaciones, hermanos. Hermanos, cuando esta tendencia está en nuestra vida, porque sigue estando ahí, pero ¿sabes cómo lo mantenemos en jaque? Cuando estamos a través del poder divino. Ahí, detenido, y no sigue avanzando, no nos sigue tentando. ¿Por qué? Porque estamos revestidos del poder de Dios, revestidos de la gloria de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, tendremos que lidiar, sí, con la tendencia, con esta naturaleza hasta que Cristo venga. ¿Sí? Tenemos que lidiar, sí. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar hasta el fin, ¿ah? No hay que confundir las cosas. O sea, la tendencia la tendremos, sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga para ser transformados. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 56. La palabra de Dios dice: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible, ¿qué está diciendo? Que yo soy corruptible, puedo pecar, porque tengo la tendencia, ¿qué? Al mal, puedo pecar. Pero dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, cuando Cristo venga por segunda vez, va a desaparecer dos cosas que heredamos de Adán y Eva. Primero, la muerte natural. Segundo, la tendencia al mal. Ahí está bien claro, ya no vamos a tener esa tendencia. Ya no moriremos. ¿Por qué? Porque dice, porque esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Alguien que no puede morir. Alguien que no puede morir, hermanos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir la palabra sorbida? Derrotada. La muerte ha sido destruida. Y pregunta ahí, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Por lo tanto, hermanos, nadie es culpable por nacer con la naturaleza de la tendencia al mal. Pero sí somos culpables ¿de qué? De dejarnos dominar por ella misma. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 12. Hoy estamos abriendo mucho la Biblia, hermanos. Y es importante, porque ese es un estudio que estamos haciendo. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 12. Dice: así también vosotros, consideraos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Cristo debe gobernar nuestra vida para no tener apetito al pecado, hermanos. Para no tener que pecar, hermanos. Pero déjame decirte, Dios culpa de pecado a aquellos quienes saben lo bueno y lo malo. Santiago 4:17, hermanos. Santiago 4:17. Santiago 4:17, hermanos. Dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Comete. ¿Qué dice, hermanos? Comete pecado. ¿Están conmigo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, hermanos. ¿Sabes quiénes serán los que sufrirán la segunda muerte? O mejor dicho, la muerte eterna. Los que han pecado. Los que por su propia elección pecaron. Los que se dejaron vencer por esa tendencia al mal. No porque nació,
sino porque se dejaron tentar. Hermanos, nadie es condenado por nacer en este mundo. Nadie tiene culpa, pero sí somos culpables cuando rechazamos al llamado de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, el cual pagará cada uno conforme sus obras, la vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Amén. Queridos hermanos, ahí está bien claro. Todas las personas se pierden, serán porque un día rechazaron el evangelio. Será porque un día, a pesar que estuvieron en la iglesia, decidieron ceder ante el pecado, decidieron ceder ante la tendencia al mal que tuvieron. Tener la tendencia al mal no es pecado. Lo que sí es pecado es seguir los deseos malos, es seguir la tendencia que tienes. Vamos a finalizar con Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios, hermanos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Queridos hermanos, este es un mensaje que nos da a entender que quien peca, quien sigue pecando, quien sigue andando en sus propios deseos, tarde o temprano perderá la vida eterna. O mejor aún, mejor dicho, si tú sigues pecando, vas a perder la vida eterna. Si yo sigo pecando, perderé la vida eterna. Pero alguien dirá, hermano, es difícil no pecar. Claro que es difícil no pecar, pero ¿sabes cuándo podremos vencer? Cuando nos sometemos a Dios. Solo Él nos puede ayudar a vencer. Dice la Biblia, abogado tenemos. Si pecamos, abogado tenemos. Quien Él está listo para perdonarnos y para ayudarnos. Hermanos, si hoy usted pecó, pídale perdón a Dios y empiece a avanzar, empiece a caminar mirando a Jesús. Quién sabe, en el transcurso de los días siga pecando, siga pidiéndole perdón a Dios, pero no lo tome como un juego, sino que empiece a andar en los caminos de Dios y usted verá la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Querido eterno Dios, hemos hecho un estudio, Padre, de tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que heredamos dos cosas de Adán y Eva. Uno es la muerte. A lo largo de la historia muchas personas han ido muriendo. Pero también la otra cosa que heredamos de Adán y Eva es la tendencia al mal. Que obviamente no es pecado. Lo que sí es pecado es ceder ante el mal, ante esa tendencia. Y mi Dios eterno, te suplico que nos ayudes a ser firmes, a ser fuertes, valientes para soportar, Señor, que tú nos ayudes, nos cubras con tu preciosa sangre a vencer los pecados, Padre amado. Sé que no es fácil, pero permítenos, Señor, aferrarnos a ti
para poder, Señor, vencer todo eso. Y que cuando tú vengas por segunda vez, nos quites esas dos cosas que heredamos de Adán y Eva. Protégenos, Padre, y que este sábado sea un sábado de gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.